Pequeño detalle, tengo la Biblia en el auto, pero igual tengo los versículos acá, quédense tranquilos. Dale. Muy bien. ¿Cómo están? En serio, ¿cómo están? ¿Bien? Más o menos, mitad de semana, cansados, y sí, cansado del camino, ¿no? Pero acá estamos. Una reunión más, pero que podemos recibir de la palabra del Señor. Muy bien. En esta noche tenía ganas, más que tenía ganas, sentí el Señor hablar sobre un tema. Y el título de hoy va a ser una pregunta, como a mí me gusta hacer, y la pregunta es, ¿pensamos en el mundo espiritual? La vuelvo a hacer, ¿pensamos en el mundo espiritual? Y este deseo un poco por hablar de este tema y que me hizo reflexionar, surgió un poco de un video que había un cristiano que le hacía como si fuese un podcast, no sé si saben lo que es un podcast, como si fuese una entrevista, y le hacía unas preguntas a una IA, a una inteligencia artificial. Y una de esas preguntas, me gustó la pregunta que le hizo, porque le preguntó para esa guía que cuál pensaba que era uno de los mayores errores para el cristiano. Y la guía le contestó de que uno de los mayores errores para el cristiano es pensar que el mundo espiritual no tiene relación con lo cotidiano. Vuelvo a decirlo, el mundo espiritual no tiene relación con lo cotidiano. Pensar eso es uno de los mayores errores del cristiano. Y yo me ponía a pensar de que deberíamos ser los cristianos aquellos que sepamos, sobre todo, que siendo luz, ¿no? Como también hemos hablado otros miércoles y domingos, que sepamos la fuerte relación que hay en el mundo espiritual con en el mundo físico, pero muchas veces cometemos el error de encerrar a Dios en una caja de racionalidad, encerrar a todo lo espiritual y nos olvidamos de eso tan importante. Y la primera pregunta que me gustaría que nos hagamos, vamos mientras a Marcos 8, 8:14. La primera pregunta es, ¿por qué nos olvidamos del mundo espiritual? Hay bastantes versículos, me costó con la cantidad de versículos que hay en la Biblia hablando del mundo espiritual o de temas espirituales, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por varios. Marcos 8:14 dice, espera un segundo, 8:14 al 21 vamos a leer. Dice, habían olvidado, los discípulos no, de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, Jesús, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El versículo 18 dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y venían acá los discípulos después de que Jesús hubiese hecho un milagro re grande y se preguntaban, es porque no tenemos pan, ¿no? Y este pasaje me hizo pensar, y lo quería reflexionar con respecto a esto, de que somos igual que los discípulos, obviamente que somos distintos, ¿no? Y gloria a Dios por ellos, pero en el sentido de cómo vemos al mundo terrenal, ¿no? Y yo pensaba que la primera razón por que nos olvidamos el mundo espiritual es porque lo físico es tres cosas: visible, tangible e inmediato. Visible, tangible e inmediato. La segunda razón por que nos olvidamos del mundo espiritual es porque no estamos en una continua relación con Dios. Dice, busquémoslo, si se me hace después el Mateo 26, si se me hace muy largo algún que otro versículo, tendré que saltear por alguna cosa. Mateo 26, sí, Mateo 26, 41, muy conocido. 26, 41, dice así. 26, 41, 41. 41. Velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me gusta la primera y la última parte, velad y orad, y la última parte dice, la carne es débil, ¿no? Y yo pensaba esto, que la segunda razón que elegí yo, ¿no? Pero en cuanto a numeración, pero es que aunque sabemos que somos débiles, no nos relacionamos con Dios continuamente, ¿no? Como el Señor nos llama a orar sin cesar. El orar sin cesar no quiere decir todo el tiempo de, bueno, Señor, y habla, sino realmente estar en su continua presencia, ¿no? Y la tercera, como dice, como leímos en Marcos 8, el versículo 18, que le dice Jesús, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. La tercera razón es que no dejamos que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Segunda pregunta que me hago el día de hoy, esta noche. ¿Tiene relación el mundo espiritual con el mundo físico? Vayamos a Romanos 1:20. Los otros dos los leo acá. Les dije que vamos a pasear un poco por la palabra porque lo más importante que tenemos en nuestra vida es la palabra, lo que nos guía, ¿no? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿no? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él se hacen visibles, ¿no? Anoté dos más, voy a leer uno nomás, en Mateo 18:18, no hace falta que lo busquen, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez, el 19 dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Respuesta a esta pregunta, ¿tiene relación el mundo espiritual con el mundo físico? Me dicen ustedes, sí. Tiene relación, realmente tiene relación. También, bueno, nuestras obras después van a ser, ¿no es cierto?, las obras que hicimos para el Señor pasadas por fuego. Ese es otro tema, pero las cosas que hacemos acá, el mundo físico tiene relación con lo espiritual y el mundo espiritual tiene relación con lo físico, ¿no? Tercera pregunta, ¿quién o quiénes son nuestros enemigos? A ver, si ustedes están hace bastantes años en lo que es sí, el mundo cristiano, por así decirlo, de una manera, ¿qué aprendemos que son los tres enemigos? Me lo dicen ustedes. Satanás, la carne y el mundo. Perfecto. El diablo, el mundo y la carne. Lo pongo distinto porque lo tengo anotado así. Y yo pensaba de que de estos tres enemigos, que realmente tenemos tres enemigos, pero que el mundo y Satanás están relacionados totalmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo, también le llama. Entonces pensaba que realmente, además de la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Nuestro gran enemigo es el diablo. Y entonces, siguiente pregunta, ¿quién es nuestro gran enemigo? El diablo, Satanás. Satanás, tal cual. Y me hizo una pregunta, no se me asusten, hermanos, no se me asusten, pero es algo que estuve viendo y no sé si a ustedes les gusta analizar la sociedad, pero una pregunta que alguien se puede hacer, ¿podemos tener compasión por Satanás? ¿No es cierto? Podríamos decir, o alguno podría argumentar, que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Y lo que hablaba del tema de la sociedad es que estoy viendo, y no sé si ustedes también ven, que está habiendo un fenómeno de cine de que cada vez se busca más el villano, ¿no? Se busca más ver como que el villano no es tan malo como decían. Claro, tratar de comprenderlo. Ahora, con Satanás es totalmente distinto. Satanás no es un ser humano. Creemos nosotros, y según lo que vemos en la palabra, que en base a su poder, él tenía pleno conocimiento de las consecuencias que iba a tener rebelarse ante Dios. Pero él evitó rebelarse o se rebeló. Se rebeló contra Dios. Él no soportó ser criatura porque quiso ser creador.
Dice en Isaías 14:14 que él dijo, lo parafraseo, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14, en una partecita, al final del 14:14. Y tampoco vemos ninguna señal de que Satanás ni pueda ni quiera ser redimido, por supuesto. Así que, ¿debemos tener compasión por Satanás? No. Él solamente odia, aborrece a la humanidad y quiere hacer mal. Pero ¿cuál es el objetivo del enemigo? Em, Leamos, justo dijeron algo por ahí, Primera Pedro 5:8. El gran objetivo, ¿no? Porque por supuesto que hace varias cosas. Primera Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice también Juan 10:10, conocidísimo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estamos hablando, resumo, ¿cómo están? Del mundo espiritual, ¿no? Y estamos hablando del enemigo, de que no podemos tener compasión con él porque él, ¿no es cierto? Él tenía conocimiento de lo que iba a pasar en su rebeldía y él aborrece a la humanidad, ¿no? Quiso ser Dios y por supuesto que no pudo. Em, Juan 10:10, lo leí recién, lo vuelvo a leer, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo lo único que quiere hacer es matar, hurtar y destruir. Y una cosa que quizá lo escucharon, quizá no, pero que es tremendo, es que el objetivo central de Satanás es llevarse a la mayor cantidad de personas al infierno con él. Como si fuese en un grito de desesperación, en un último manotazo, en rebeldía hacia el Señor, quiere, por su orgullo, por su rebeldía, él y todos los demonios, por supuesto, quiere que la mayor parte de personas vayan al infierno con él, que sufran, ¿no? O sea, realmente nos aborrece, hermanos. Y a nosotros, a aquellos hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo, intenta hacernos de todo también para que no prediquemos su palabra. Y me gustó una frase que escuché por ahí, que cada alma perdida es una pequeña victoria dentro de una batalla ya perdida. Para ellos, ¿no? Para el enemigo. Lo vuelvo a decir, cada alma perdida, cada alma que se pierde, que muere sin tener al Señor en su corazón, es una pequeña victoria para ellos dentro de una batalla ya perdida. Hermanos, Satanás ya fue vencido. Creo que no estoy diciendo ninguna novedad, pero quizá a veces lo olvidamos. Por supuesto que él es poderoso, ¿no? Él es astuto, pero él ya fue vencido por el sacrificio y la resurrección de Cristo. La batalla está perdida, él la tiene perdida. Lo único que él intenta hacer en venganza, en rebeldía, lo que ya hablamos, intentar que muchas personas vayan al infierno, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus armas? Anoté 3 o 4. La primera, la tentación. Por supuesto, el enemigo tienta. La segunda, la duda o la mentira. Vayamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Dice, la primera parte, no vamos a leer. Bueno, me toca. Juan 8:44 dice, leemos desde Él ha sido. Dice, Él ha sido, habla del diablo, ¿no? Porque habla arriba el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y que dice ahí, padre de mentira. Hermanos, tengamos cuidado con la duda. Hace poco escuché y me gustó que podemos decir en voz alta, que en el nombre de Jesús se vaya esa duda que a veces nos entra, ¿no? A veces nos entra dudas sobre cosas relacionadas al Señor o dudas sobre
sobre quizá cosas importantes que el Señor nos habla, ¿no? Y realmente la duda, digamos, si lo vemos desde un punto de vista quizás científico, está bueno para investigar, pero tengamos cuidado con seguir dudando, siempre hay que seguir, seguir, porque la duda es del diablo, hermanos. La tercera, dijimos, la tentación, la duda o mentira, padre de mentiras, ¿no? La tercera, la distracción. Vayamos a Efesios 5:15. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El 16 lo vuelvo a leer, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, lo digo como primer pecador, ¿no? Pero estamos en la era Netflix, en la era distracción, en la era Reels, en la era TikTok, en la era en la cual a veces quizá no necesitamos ser tentados o caer en cosas, por así decirlo, grosas, sino que el enemigo se satisface con mantenernos distraídos. Tengamos cuidado, hermanos. No digo que esté mal distraerse un rato, que esté mal, qué sé yo, no sé, hacer deporte, etcétera. Eh, pero tengamos cuidados con estar en nuestra vida distrayéndonos y no estar poniendo los ojos en Cristo. Bueno, me perdí el número, pero siguiente pregunta. ¿Esto es importante lo que estoy haciendo ahora? ¿Por qué es importante conocer a nuestro enemigo? Y no quiero sacarlo de contexto, pero está bueno, 2 Corintios 2:11. Después, si no escucharon algún versículo, los tengo acá anotados e impresos. 2 Corintios 2:11 dice, bueno, habla del perdón, ¿no? Pero dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Creo que es importante saber de esta batalla espiritual, de este mundo espiritual, porque no debemos ignorar sus maquinaciones, hermanos. Por algo, lo que el Señor nos reveló, nos mostró del enemigo está, porque debemos saberlo, debemos conocer la palabra y en la palabra está. No es que Joaquín dice, yo no soy nadie. Debemos no ignorar sus maquinaciones. Siguiente pregunta, vamos a Mateo 4. La siguiente pregunta es, ¿dónde y por qué es librada esta batalla? ¿Por qué no de razón, sino por qué? Mateo 4, ¿por qué objeto? Porque, bueno, ahora van a entender. Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. ¿Qué dice en los títulos de quizá casi todas nuestras Biblias? ¿Qué dice? Tentación de Jesús. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo una necesidad física, ¿no? Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo, perdón, él, no, el diablo entonces le dejó, mala mía, el diablo entonces le dejó
y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, la batalla que da Satanás es por la verdad, por transgiversar la verdad. Fíjense cómo Satanás, no voy a decir nada nuevo, lo que hemos escuchado este pasaje, fíjense cómo él le nombra la escritura, cómo él también cuando le habla a Eva, ¿no es cierto? En Edén, le transgiversa la verdad. Le dice, no me acuerdo exactamente qué le dice, pero algo así como que Dios no les dejó comer de ningún árbol, ¿no? Y Eva le dice que no, que solo de uno que no le había dejado, ¿no? Pero tengamos cuidado con esto. ¿Y dónde se da la batalla? En nuestra mente. Como dijimos antes, la duda, hermanos, tengamos cuidado con la duda, porque Satanás quiere con mentiras, con dudas sobre la verdad, justamente poner en juego la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Segunda Corintios 10, 4 al 5. Ya voy terminando. Quédense tranquilos. Segunda Corintios 10. Bueno, lo voy a leer acá. Segunda Corintios 10, 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuchen esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me gustó esta parte porque pensaba en esto que dije también hace un rato, cuando en nosotros salga rebeldía, llevemos cautivo ese pensamiento a Dios, a Cristo, a la obediencia de Cristo, dice acá, ¿no? Y leo este versículo rápido, no hace falta que lo busquen, así no perdemos tiempo. Efesios 6, 11 al 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, súper importante este versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Por último, última pregunta, ¿a qué nos llama el Señor? Ya vimos el enemigo, ¿no? Ahora, ¿a qué nos llama el Señor? Ya leímos este versículo, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, no seamos inocentes en base al mundo espiritual. No intentemos ignorarlo. No intentemos ignorar las maquinaciones del diablo. No guste o no, continuamente hay una guerra espiritual en nosotros, ¿no? En nuestra mente. Y a veces uno se imagina, como las películas, una guerra espiritual, armas, qué sé yo, pistolas, Star Wars, un montón de cosas, ¿no? Pero la guerra es por la verdad, como dijimos antes. Y tengamos cuidado, hermanos, con todas las cosas que hablamos, con las armas del enemigo, pero tengamos cuidado, hermanos, con hacer las cosas automáticamente. Se me ocurría un ejemplo en la alabanza. Cuando alabamos acá, por supuesto que la alabanza es un estilo de vida, de devoción a Dios, ¿no? Pero pensaba en la alabanza cuando alabamos al Señor acá, ¿cuántas veces cantamos las canciones sabiéndolas o no sabiéndolas, pensando en cualquier otra cosa? Y hermanos, Satanás no quiere que haya sinceridad en nuestros corazones. Satanás no quiere que haya humildad en nuestros corazones. Tengamos cuidado porque cuando alabamos al Señor no seamos inocentes, hay guerra. Hermanos, cuando estamos acá cantando, abriendo la palabra, hay guerra espiritual, hermanos. No sé si les ha pasado, pero no es casualidad de que en los momentos en donde hacemos cosas para Dios, viene la duda, viene el juzgar al hermano de al lado, al de atrás, al de adelante, al que está adelante, al que está sentado. Tengamos cuidado, hermanos. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y terminando con un versículo, últimos dos, 1 Corintios 2, 18, dice,
no mirando, 1 Corintios 2:18. Vuelvo a decir después, si alguno quiere anotarse todos los versículos, lo paso. No hay 18, no, entonces me equivoqué. Sí. No, 1 Corintios, perdón. ¿Qué dije? No, espera, anoté mal entonces. Un segundo, un segundo. Segunda, no, tampoco. No mirando, esperen, no mirando las cosas. Ahí va. 4:18, perdón, no estoy re mal. Ahí, ahora sí. De segunda. 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, prestemos atención al mundo espiritual, porque las cosas que no se ven son eternas. Y ya terminando y cerrando, ya tenemos que luchar la guerra. Ahora, ¿cómo luchamos esta guerra? Yendo a Dios. Es simple, yendo a Dios. Santiago 4, vayamos y terminamos con este versículo ahora sí. Ahora no me digan que no hay Santiago 4 porque... No, no, un chiste, un chiste. Santiago 4, versículos 7 y 8, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice el 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, el Señor nos llama a acercarnos a Él. La guerra se gana cuando nos acercamos a Él. Hermanos, tenemos que humillarnos sinceramente ante Él. El orgullo no tiene lugar delante de Dios. Nuestro orgullo no tiene lugar delante de Dios. No debemos ser orgullosos. Tengamos cuidado con el orgullo en la iglesia, fuera de la iglesia. También autoexaminémonos, ¿no? El Señor nos llama a aquellos que fuimos ya lavados a lavar nuestros pies, como le decía a los discípulos, ¿no? Autoexaminemos nuestras acciones y nuestros pensamientos. Vayamos a los pies de Él sabiendo que cuando nosotros somos débiles, su poder se hace visible en nosotros. Cuando nosotros nos humillamos sabiendo de que somos débiles, porque somos o no somos débiles, hermanos, somos débiles. Su poder, dice, la palabra se perfecciona, ¿no? Pero hace referencia a esto de que se hace visible. Y realmente cuando dependemos de Cristo somos fuertes. Y por último, sepamos, hermanos, de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. La gloria sea a Él.